Hola, hoy vamos a meternos de lleno en la mente de una generación que lo está cambiando todo, la generación alfa. Son los primeros que han nacido con un móvil en la mano, por así decirlo. Pero la gran pregunta es, ¿son realmente nativos digitales que dominan el cotarro? ¿O más bien náufragos perdidos en un océano de información y estímulos? Vamos a verlo. Y es que, pensémoslo un segundo, crecer así, con la pantalla como primera ventana al mundo. Para ellos, un smartphone no es una herramienta que aprendieron a usar, no, es literalmente una extensión de su cuerpo y de su realidad desde que tienen uso de razón. Veamos qué significa esto para su psicología. Bueno, pues empecemos por el principio, como tiene que ser. Antes de nada, ¿de quién hablamos exactamente cuando decimos generación alfa? Ya el propio nombre, alfa, la primera letra del alfabeto griego, nos da una pista. Es como un reseteo, un nuevo comienzo. Aquí lo tenemos. Para que nos situemos, son los chavales nacidos entre 2010 y 2025, o sea, los que hoy tienen como mucho unos 14 años. Y lo que les define, lo que de verdad los hace únicos, es esa inmersión digital total. A diferencia de los millennials o incluso de la Gen Z, ellos no tienen ni idea de lo que es un mundo sin Internet a la velocidad de la luz en el bolsillo. Y aquí es donde la cosa se pone interesante, porque tienen un perfil con dos caras muy marcadas. Según un estudio de Nielsen IQ, por un lado tienen un potencial increíble, están súper informados, son creativos, inclusivos y no se cortan un pelo en dar su opinión. Pero, por otro, y aquí viene el gran pero, casi la mitad de los padres los ve más ansiosos, con menos aguante a la frustración y muy preocupados por su apariencia. Es la auténtica moneda de dos caras. Claro, esta dualidad no sale de la nada. Nos lleva directamente a analizar su entorno. Un mundo donde estar online no es una opción, es el estado natural. Vamos a ver cómo esta conexión permanente les moldea el cerebro y el corazón. Porque hay que entender una cosa que es crucial. El entorno digital donde pasan horas no es un lugar neutro. ¿Qué va? Plataformas como TikTok o Instagram están diseñadas, pero, vamos, al milímetro, para una sola cosa: que no te vayas. Sus algoritmos son máquinas perfectas de crear un río de contenido infinito, hecho a tu medida, que hace casi imposible decir, ya está, lo dejo. Y fijaos en lo que dice el psicólogo clínico Stephen Eisenstadt, que da totalmente en el clavo. Te pasas horas viendo contenido generado por inteligencias artificiales y crees que estás conectado con el mundo, pero en realidad lo que está pasando es que te estás aislando. Esa comparación constante y la falta de una charla de verdad, pues pueden ser una bomba para la salud mental. Vale. ¿Y entonces cómo se traduce todo esto en el día a día? ¿Cuál es el precio a pagar? Vamos a ver los desafíos psicológicos concretos que provoca esta vida digital tan intensa. Hay un término que se ha puesto muy de moda últimamente y que lo describe bastante bien, brain rot, que podríamos traducir como podredumbre cerebral. Ojo, no es un diagnóstico médico, pero describe a la perfección esa sensación de niebla mental, de no poder centrarte en nada que te entra después de pasarte horas viendo vídeos cortos, sin chicha ni limoná. Y los efectos de esto y de la sobrecarga digital en general son serios. Estamos hablando de que de tanto estímulo pueden acabar un poco insensibilizados emocionalmente. Les cuesta horrores concentrarse, sienten una ansiedad real, física, cuando no tienen el móvil cerca. Y todo esto junto pues crea un cóctel que puede llevar a ver la realidad de forma distorsionada, a tener la autoestima por los suelos y, lo más irónico de todo, a sentirse más solos que nunca. Y que nadie piense que esto son solo teorías. Los datos lo confirman. En esa misma encuesta de Nielsen IQ, casi la mitad de los padres, casi la mitad, ya notan que sus hijos están más ansiosos. Y casi un 40% ve claramente esa menor tolerancia a la frustración de la que hablábamos. Son cifras que, vamos, nos tienen que hacer pensar seriamente. Pero espera, que la lista sigue. Seguro que a muchos les suenan conceptos como el FOMO, ese miedo a estar perdiéndote algo que los demás sí hacen, o el doom scrolling, esa manía de no poder parar de leer noticias malas. Si a eso le sumamos la comparación social constante y una presión brutal por parecer perfecto y exitoso, pues apaga y vámonos. Se hace muy difícil desarrollar habilidades sociales de las de verdad, las de cara a cara. A ver, el panorama puede sonar un poco desolador, lo sé. Así que la pregunta es obvia. ¿Y ahora qué hacemos? Pues parece que hay una especie de antídoto para todo esto, y es algo tan viejo como el mundo: la conexión humana, con los padres y la familia como pilar fundamental. Aquí tenemos 5 ideas clave y súper prácticas, porque la solución no es demonizar la tecnología y prohibirlo todo para nada. Se trata de construir una base emocional que sea a prueba de bombas, crear un ambiente donde se pueda hablar de todo, ser un buen ejemplo de cómo gestionar las emociones, enseñarles a calmarse solos, buscar un equilibrio con las pantallas y, sobre todo, inculcar la empatía.
Y esto, de verdad, es que es absolutamente vital. Poner límites. Claros y firmes. Cosas tan sencillas como crear zonas libres de móvil en casa, como la mesa a la hora de cenar, o dedicar ratos a la desconexión total. Fomentar un juego de mesa, un paseo por el campo, cualquier cosa que refuerce los lazos en el mundo real, no solo en el virtual. Y ojo, también es súper importante saber cuándo la situación nos supera. Si vemos señales de alarma claras, como que están siempre irritables, que se aíslan cada vez más o que la ansiedad les impide hacer una vida normal, entonces hay que buscar ayuda profesional. Y que quede claro, ir al psicólogo no es un fracaso, es un acto de responsabilidad y de amor inmenso. Bueno, pues vamos llegando ya al final. La idea de todo esto no es pintar un futuro negro ni asustar a nadie. Se trata simplemente de entender qué herramientas podemos darles a estos chavales para que aprendan a navegar por este mundo digital tan complicado y salgan fortalecidos. Al final, todo se puede resumir en esta encrucijada. El potencial que tienen es una pasada. Pueden llegar a ser la generación más informada, más conectada globalmente y con más conciencia social de la historia. Pero los riesgos son igual de grandes y de reales. La ansiedad, la autoestima de cristal, la desconexión de sus propias emociones. El futuro dependerá de cómo equilibremos esa balanza. Y me gustaría terminar con esta reflexión, que es para todos. En este mundo que está literalmente diseñado para que no levantemos la vista de la pantalla, el mayor desafío que tenemos como sociedad es enseñarles a desconectar para poder conectar. Conectar de verdad, con lo que sienten, con quiénes son y, sobre todo, con la gente que tienen al lado. La respuesta a esta pregunta va a definir su futuro y también el nuestro. Ahí lo dejo. Gracias por la atención.